Hola, amigos, permítanme comenzar estableciendo un pequeño postulado. Pi es un número exponencial y cíclico, lo que significa que ciclos de potencias de pi pueden ajustar y medir todos los demás parámetros de la circunferencia. Y basándonos en esto podemos establecer un teorema un poco más amplio, que sería: todos los parámetros de una circunferencia dada, así como todos los parámetros de sus cuadrados y circunferencias inscritos y circunscritos en ella, hasta el infinito, pueden ser ajustados y medidos por medio de potencias del pi cuadrante, con aplicación de un coeficiente de reducción decimal, 10 elevado a n, para situar el valor del parámetro buscado en su nivel adecuado. Por ejemplo, pi elevado a 34 igual a 8 multiplicado por 10 elevado a 16, y por lo tanto siendo pi igual a 3,1415914444141999265. Donde 8 es el cuadrado circunscrito a la circunferencia, y 10 elevado a 16 es el coeficiente de reducción decimal. Primer contacto con el pi cíclico. Para un primer contacto con el pi cíclico, y para observar su simplicidad e interrelación con todos los parámetros de la circunferencia, en este caso, semicuadrado inscrito a la circunferencia, doy un ejemplo de procedimiento similar al que se usa en coma flotante, en el que el coeficiente de reducción decimal del pi cíclico, 10 elevado a n, reemplaza o representa al exponente e, 10 elevado a e. En este diagrama podemos ver cómo los ciclos de potencia de pi pueden darnos todos los cuadrados y circunferencias circunscritos entre ellos hasta el infinito, aplicando la reducción decimal adecuada, y como el pi algorítmico actual no puede. La razón matemática, y quizás filosófica, para la aplicación de una reducción decimal en las potencias de pi es que las peculiaridades del sistema decimal hacen que las altas potencias tiendan a tomar valores enormes, cuando lo que necesita el número pi es que los ciclos de potencias se mantengan en valores cercanos a la unidad, cuestión que se soluciona con la reducción decimal, es decir, sin alejarse del radio 1 que crea los parámetros de la circunferencia. El nacimiento de una idea, el pi cíclico. Amigos, con frecuencia me preguntan sobre la idea inicial del pi cíclico. Al principio 2009, lo llamé pi cuadrante. Bueno, la idea me surgió pensando en la naturaleza del número pi y observando un dibujo similar al que aquí expongo. Y la pregunta que me asaltó fue bastante contundente. ¿Cómo es posible que la geometría de la circunferencia y su valor pi vayan por un lado? Construida y apoyada por parámetros tales como radio, diámetro, polígonos inscritos y circunscritos, etc., y los ajustes aritméticos vayan por otro camino muy diferente, por series interminables de fracciones. Como la aritmética no puede construir una fórmula que interrelacione y mida todos sus parámetros de construcción, incluido el número pi, de tal forma que de cualquiera de ellos se pueda extraer cualquier otro, como en todas las demás figuras geométricas. Y me dije, no, eso no es posible. Seguro que existe esa fórmula pero aún no la hemos descubierto. Y entonces me pregunté, ¿cómo debería ser esa fórmula? Lógicamente por potencias y raíces, que es como se construyen curvas en coordenadas cartesianas. ¿Y qué parámetro de la circunferencia parece ser el que ha sido sometido a raíces por sus resultados irracionales? Por supuesto, el número pi parece ser. Entonces lógicamente, debo proceder en sentido contrario, someteré a pi a potencias continuas hasta encontrar algún otro valor rectilíneo de los parámetros anteriores. Y pronto me apareció una fuerte aproximación a uno de estos parámetros, el semicuadrado inscrito, 2 raíz cuadrada de 2. Y desde entonces he ido construyendo las conexiones,
fórmulas, ciclos, propiedades, etc. de este número cíclico pi. Y por supuesto, llegando a la conclusión de que el pi cíclico es el número pi correcto. No creo que el otro pi por serie tenga ninguna posibilidad de ser correcto, porque es complicado, desconectado, interminable, etéreo, con métodos, series, desconectados y alejados del valor de los parámetros de construcción, y por qué no, trascendentales y no regulares. El ciclo de pi al cuadrado. Por ser para mí una prueba demostrativa importante, primeramente permitirme una explicación más simple. El ciclo pi al cuadrado es un circuito o ciclo matemático para comprobar la exactitud del número pi que estamos aplicando. Geométricamente podemos suponer el circuito de una ruleta, con las dimensiones de pi al cuadrado, y sobre la cual hacemos circular la bolita de esta ruleta, aumentando exponencialmente en cada vuelta las posibles inexactitudes de este valor, de tal forma que si el pi aplicado es exacto, el circuito permanece invariable, pero si el pi aplicado no es exacto, el circuito se tambaleará y se destruirá rápidamente. Y ahora veámoslo un poco más extensamente. El ciclo pi cuadrado, ruleta o trampa pi. Prueba de precisión. Preámbulo. Durante muchos años me ha sorprendido la aparente persistencia del número pi en esconderse y escaparse de una clara muestra de su definición y demostración matemática a través de fórmulas que nos muestren su verdadero valor y situación. Sin embargo, y a partir de esta fórmula o función cíclica, mi sentimiento ha cambiado y mis dudas se han despejado y entiendo que el número pi nos podría decir: bueno, aquí estoy, encerrado, ubicado y medido por mis propios parámetros de construcción, ¿me veis ahora? Amigos, como algunos de ustedes ya saben, tengo mi propio punto de vista y propuestas para el número pi. Entiendo que tiene un valor irracional, pero no trascendental, y que está totalmente relacionado, integrado y medido por los parámetros de construcción de la circunferencia, diámetro, cuadrados inscritos y circunscritos, etc. Durante estos años de considerarlo así he podido comprobar que tiene más lógica y con mayores propiedades matemáticas y geométricas que el pi algorítmico que se utiliza actualmente. Por ello, permítanme presentarles uno de los ciclos de pi que me parece interesante y que también representaría una prueba de su validez. Se refiere a lo que llamo el ciclo de pi al cuadrado, y que relaciona el cuadrado circunscrito a la circunferencia 8, con el número pi de su circunferencia interior, y en el que se utiliza el número decimal reductor 10, para mantener el nivel de operaciones, de potencias y raíces, próximas a la unidad, es decir, al nivel de las dimensiones que tienen los parámetros que estamos buscando. Esta función de ciclo es simple, y como su nombre lo indica, es cíclica ya que el resultado de entrada de la función matemática es el mismo que el resultado de salida, si se aplica el número pi correcto. Se representa geométricamente mediante un ciclo o ruleta sobre la que podemos girar o mantener la circunferencia del cuadrado de pi, sin que cambie su valor con la función cíclica que se le aplique. Sin embargo, si agregamos un valor no exacto de pi a este ciclo, entonces la circunferencia de p al cuadrado se distorsiona y destruye rápidamente. Simplificando, el ciclo sería como un recorrido en rotación continua alrededor de un círculo de valor pi al cuadrado, en cuyo recorrido este valor de pi al cuadrado es analizado y afinado, o aumentado exponencialmente en el posible error, en cada giro por la función cíclica expuesta, de tal forma que si hemos aplicado el valor correcto de pi, el ciclo y el valor de la circunferencia permanecen inalterables indefinidamente. Pero si el pi aplicado no es correcto, el círculo se tambalea y se destruye rápidamente, o más rápido,
cuanto mayor sea el error en el pi aplicado. Demostración y pruebas. Como podemos ver en el dibujo, la efectividad de este ciclo de pi al cuadrado es muy alta, ya que si bien el pi algorítmico utilizado actualmente es muy aproximado, cuando lo sometemos a la prueba del ciclo de pi al cuadrado, ya para la cuarta vuelta al ciclo es destruido y fuera del circuito. Y si usamos solo el valor aproximado de pi igual a 3 y 14, el valor del ciclo, pi al cuadrado, se destruye en el primer bucle. Sin embargo, con el pi cuadrante el circuito o ciclo se mantiene intacto, lo que bajo mi punto de vista, es una clara demostración de su validez. Discusión y prueba lógica y filosófica sobre el pi cíclico. Semejanza geométrica y aritmética en el ciclo de pi al cuadrado. Supongamos hipotéticamente que una persona que nunca ha hecho una circunferencia empieza a construirla girando el compás y quizás preguntándose si, al final de la vuelta, la línea o punto de retorno coincidirá completamente con la línea o punto de partida. Pero, una vez que compruebe la coincidencia total y el cierre de la circunferencia, descansará y se dará cuenta de que todos los dispositivos y parámetros de construcción son correctos y no han variado a lo largo del dibujo. Pues lo mismo ocurre aritméticamente con la fórmula del ciclo pi cuadrado, que comprobamos que el valor de salida y retorno del ciclo coincide con el valor de entrada, pi al cuadrado, y por tanto que todos los elementos y parámetros, valor del pi aplicado, son correctos y aptos para la construcción de la circunferencia perfecta, pi al cuadrado. Y como podemos ver, este valor de pi corresponde exactamente al valor del pi cíclico. En el caso de la construcción geométrica, los dispositivos serían principalmente el compás, y el parámetro de interrelación, circunferencia-diámetro, sería el valor de pi. Y en el caso del ajuste aritmético, no existirían dispositivos físicos, sino la fórmula del ciclo de pi al cuadrado y los parámetros de pi así como el valor del cuadrado, 8, que contiene, delimita y une el número pi y el diámetro. Entonces, geométricamente, con el compás y el valor de pi que desarrolla este, completamos o cerramos un círculo perfecto. Aritméticamente, con el ciclo pi al cuadrado, sustituto del compás, y el valor correcto de pi, igualamos y cerramos un círculo perfecto. Algunos ejemplos. A continuación pongo algunos dibujos de cómo utilizar los ciclos del pi cuadrante para obtener parámetros sencillos de la circunferencia, aunque pueden extenderse para obtener valores de todos los cuadrados y círculos circunscritos entre ellos. Asimismo, pongo algunos ejemplos curiosos como las pirámides de pi cuadrante. Amigos, muchas gracias por vuestra atención.